Listo. Todo correcto. Sí, se está grabando el audio también. Ya, buenos días, buenas noches con todos, buenos días. Buenas noches con todos, chicos. Vamos a dar la mega identidad del segundo parcial de hoy. Bueno, los temas de los que vamos a tratar serán, bueno, de abarcar la mayoría, ¿no? Que sería while, un poco sencillo while, o sea, dos condiciones máximas ya está para la validación. Vamos a constar también diccionarios, archivos y NumPy, o sea, todo ello. Primero vamos con NumPy y bueno, ya sabemos el mecanismo de cómo es el archivo, la relación entre NumPy, archivos, diccionarios y eso, ¿no? En total es todo ello. Tenemos aquí algunos archivos con los cuales vamos a leer, vamos a interpretar y vamos a sacar los datos. Las multas, también tenemos el archivo acá, me faltó copiar el archivo como tal. Lo tenemos en la parte de acá abajo. Aquí. Bueno, este sería acá. Listo, perfecto. Ahora sí, bueno, estamos 8 ya, empezamos porque ya son las 9:04. Igual que se vayan uniendo de tranquis. Creo que no piden permiso para entrar a este canal, así que tranqui. Bien, vamos a empezar con la clase de hoy. ¿En qué consiste? Pues de varios temas, leamos el primero que dice: se tiene el siguiente archivo llamado videojuegos.txt. Siempre estos ejercicios de exámenes consta de un contexto en específico. Puede ser un contexto de gasolineras versus provincias, pero siempre tratan de hacer un versus, ¿no? En este caso, videojuegos versus meses será en este ejercicio. La megayudantía, que ya está grabada, por cierto, en el canal, ustedes pueden checarlo aquí, sería megayudantía esta de acá. No, segundo parcial, esta sería. Donde constamos minerales versus lugar. ¿Ya? Minerales aquí, minerales versus lugar. Entonces siempre te ponen un contexto específico para el ejercicio. En este caso se va a tratar de videojuegos. ¿Ok? Ya. Entonces dice, contiene la siguiente información de jugadores registrados a videojuegos por cada mes del año 2024. Un poco del contexto es que, por ejemplo, en enero, en el juego de Valorant se registraron 40.000 usuarios. 40.000, por poner una cifra, ¿ok? Entonces, esa es la información de jugadores registrados a videojuegos por cada mes, y en este caso del año 2024. Esto es por poner contexto. Pero aquí ya me están dando ya el archivo, como pueden ver, consta de información sobre videojuegos. Aquí tenemos videojuegos separados con rayitas. Tenemos que analizar cada cosa del archivo, porque de eso depende en qué línea vamos a leer, qué vamos a recorrer, qué vamos a evitar leer y todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos videojuegos y por alguna razón mostraría todos los videojuegos, ¿no? Acá también tenemos meses y también parece ser que muestra absolutamente todos los meses. Entonces, aquí videojuegos, mes, jugadores registrados, sería una forma en cómo está cada línea, la estructura de cada línea del archivo. Entonces, aquí vamos a abrir el archivo de videojuegos. Uy, voy a cerrar esto, bien, perfecto. Y como podemos ver, aquí está como por así decirlo un encabezado. Y ojo, que este espacio sí está en el archivo. El encabezado y el espacio están en el archivo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. En el examen siempre le van a poner un ejemplo así, por ejemplo, de cómo está, cómo es el archivo. Y ustedes tienen que analizar si hay un espacio, porque todo eso es válido analizarlo y para que no dé error el programa, porque imagínense, aquí vamos a hacer un recorrido y un split. ¿Qué pasa si es un split acá y estamos desempaquetando datos? Pues va a haber un error, porque si hacemos un split de la rayita acá arriba, la lista va a tener un elemento, 0 elementos. En cambio acá va a tener 3 elementos. Entonces, por eso debemos tener cuidado con la estructura del archivo, ¿ok? Aquí vemos que cada línea está videojuegos, raya mes, raya jugadores registrados. Los meses están pues con un capitalize, también hay que tenerlo en cuenta por si el usuario tiene que ingresar para comparar con el mes de acá. Entonces, debemos tener en claro esa mayúscula de los meses. También de los videojuegos, ¿no? Cómo se escriben. Y aquí está el jugador registrado. Por ejemplo, League of Legends en enero registró 2183 jugadores. Y bueno, si nos vamos con Fortnite, esto está ordenado, pero no necesariamente va a estar ordenado. Ojo con eso. No necesariamente esto va a estar ordenado siempre. ¿Ya? Así que
Ahí tienen un punto más difícil para el ejercicio. Aquí tenemos Fortnite en enero, febrero, marzo y bueno, tenemos respectivos jugadores registrados, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya el archivo es grande porque vamos a tratar de llenar toda la matriz, ¿ya? Pero bueno, este es un ejemplo del archivo y aquí recién me están dando todo el contexto. Ahora vamos a lo bueno, al ejercicio principal, ¿no? ¿Cuánto estamos en la reunión? Estamos 9. Ya. Ahí tengo algunos conocidos por aquí. Dice, crear la función etiquetas que recibe el nombre del archivo, ¿ya? Ok, siempre puede hallar esta pregunta, ¿no? ¿Qué son etiquetas? Generalmente en NumPy siempre, o casi siempre los ejercicios, pasó en el semestre pasado y en el semestre antepasado, los ejercicios tratan de matrices, ¿ya? De matrices. Y las matrices tienen filas y columnas, pero le llamamos etiquetas a el nombre de cada una de las filas, a qué representa cada fila, y etiquetas de columnas también le llamamos a qué representa el nombre de qué representa cada una de las columnas. Por ejemplo, la primera fila representa el videojuego de League of Legends. La tercera columna representa el mes de marzo, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros le llamamos etiqueta. ¿A qué le llamamos etiqueta? A los nombres de filas y a los nombres de columnas, ¿ya? Esas son etiquetas. Ese concepto debe quedar súper claro. Entonces, por algo se llama la función etiqueta. Dice, retorna dos vectores. Generalmente los ejercicios dice que te retornen vectores que van a ser etiquetas. Entonces dice, el primer vector representa todos los videojuegos y el segundo vector representa todos los meses, ¿ya? Aquí ya tenemos un ejemplo de la matriz creada, pero los vectores van a tener simplemente, bueno, para empezar, los vectores, ¿cuántas dimensiones tienen? Tienen una dimensión, las matrices tienen dos dimensiones y bueno, solo vamos a trabajar con vectores y matrices, no vamos a trabajar con tercera dimensión y más. Entonces vamos a crear vectores, las cuales van a contener, por ejemplo, el vector filas va a tener los videojuegos y el vector columna va a tener los meses, ¿ya? Para ello necesitan, bueno, vamos haciendo, ¿no? Vamos haciendo el ejercicio de etiquetas, nombre del archivo, porque ya veo que estoy hablando mucho. Entonces definimos la función, ponemos etiquetas y ponemos el nombre del archivo, ¿ok? Vamos viendo el archivo, donde se encuentran los videojuegos. Como podemos ver, podríamos hacer esto, recorrer todo el archivo y sacar los datos de cada línea. Por ejemplo, si quiero sacar los videojuegos, podría hacer una lista y preguntar si el videojuego, para no repetirlo, si el videojuego se ha ingresado a la lista o no. Pero vemos que acá ya está la información desglosada. Entonces lo único que tocaría hacer es leer esta línea y se acabó. Leer esta línea, ponerlo con un split y todo eso, limpiar la línea y ponerlo en un vector y se acabó. Entonces, ¿para qué recorrer todo el archivo si ya prácticamente aquí está toda la información? Porque ojo con esto, aquí ya, todos los videojuegos están en esta parte. Creo que aquí me lo dice. Esta información se encuentra en la línea 3 y 5 respectivamente. ¿Qué significa esto? Que aquí el código no necesita ser dinámico, por ejemplo, no necesita saber en qué línea está meses para leer los meses. No, aquí ya nos están diciendo directamente que la línea 3 va a tener todos los videojuegos y la línea 5 va a tener todos los meses. Entonces, con esa información ya nos olvidamos del dinamismo y seleccionamos directamente las líneas que son, ¿ok? Entonces vamos a abrir el archivo y el archivo se abre con File Open. Vamos a leer sobre el archivo, entonces no hace falta especificarle en qué modo vamos a abrir el archivo. Por defecto va a ser R de lectura, ¿ok? Entonces aquí el nombre del archivo, ¿qué nombre le pongo? No hay que ponerle ningún nombre porque la variable como tal es la que va a ingresar aquí, ¿ok? File igual a Open, nombre del archivo, se acabó. Ok. Hay una función específica para leer cada línea del archivo y sería el readline. ¿Okay? El readline me lee cada línea del archivo. Pero la primera línea, como podemos ver aquí, ¿me sirve o no me sirve? No, es información sobre videojuegos como un encabezado. Entonces no me sirve. Salto de línea. ¿Videojuegos me sirve? No me sirve. Por lo tanto, file readline lo coloco aquí
y ya está. Estamos repitiendo código, pero podríamos ponerlo dentro de un for, pero solo son 2 líneas, no repercute en nada. Ya, ahora, la siguiente línea sí que tiene todos los videojuegos. Y debemos darnos cuenta cómo está separado. Está separado por una coma y un espacio. Entonces, como esa línea es la necesaria para crear el vector fila, ¿qué es lo que hacemos? Para empezar, podríamos nosotros almacenar esa línea, ¿no? O podríamos ponerle línea fila. Línea videojuegos. Línea videojuegos. Un poco largo, sí. Vamos a ponerle video BJ. Ya, esta. Entonces, esa línea la vamos a almacenar la vamos a recoger mediante file readline y de una vez hacemos un punto strip. ¿Por qué es importante siempre? Bueno, la mayoría de veces, porque a veces no es necesario. ¿Por qué es importante el punto strip? Porque siempre en un archivo hay un salto de línea después de leer una línea. Siempre. Entonces, el str que te va a regresar aquí va a ser con un salto de línea al final. Ese salto de línea a veces puede dar fallos, porque por ejemplo, Free Fire, que sería el último juego, se guarda con un salto de línea. Y si nosotros le decimos al usuario que me ingrese qué videojuego quiere de información, y me ingresa Free Fire, pero no me lo va a ingresar con salto de línea. Entonces, al decir Free Fire es igual a Free Fire con salto de línea, ahí no va a ser falso, a pesar de que es lo que quiere, ¿no? Entonces, en esos casos hay que tener muchísimo cuidado. Por eso yo siempre recomiendo que usen punto strip cuando estén leyendo líneas, para limpiar la línea. Esto se llama limpiar línea, ¿ok? Entonces, podemos nosotros crear el vector videojuegos. Vector fila serían los videojuegos. Una vez con la función np.array, ¿ok? Pero antes de usar cualquier cosa en NumPy, ¿qué es lo que debemos hacer? Importar, porque es una librería, ¿ok? NumPy as np, ¿ok? Entonces ahora sí podemos poner np.array. Ya aquí adentro, ¿qué es lo que va? La lista, ¿ok? En este caso, línea BJ no es una lista, es la línea, pero solamente la línea con todos los videojuegos separados por una coma y espacio. Como yo sé esa información, yo puedo colocar línea bj.split separados por coma espacio. ¿Ya? Entonces, ahí terminaría respecto al vector filas. ¿Ok? Si tienen preguntas o cosas así, bueno, le dan un poco de timidez. Creo que sí se puede escribir. Ya, espero que se pueda escribir. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Pueden alzar la mano, hablar o el chat, ya saben, el chat, el confiable chat. ¿Ok? Entonces, vector fila igual np.array y aquí ponemos línea videojuego.split de coma y espacio. Y aquí tenemos los videojuegos pertinentes, ¿ok? ¿Qué se hace con la siguiente, con los meses? ¿Cómo obtengo el vector columna? Que ese sería el vector columna. Para obtener ese vector, pues primero recuerden que la lectura o cómo se lee un archivo es por un cursor. Si nosotros empezamos con readline, este cursor lee la primera línea y se queda acá abajo. Volvemos a dar un readline, lee la siguiente línea y se queda acá abajo. ¿Ya? Y así sucesivamente se va quedando el cursor abajo. ¿Dónde se quedó cuando leímos todos los videojuegos? El cursor está aquí, en meses, rayita, 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 justamente aquí. Entonces, ¿nos interesa esta información? No. Entonces, ¿qué es lo que va? File.readline. ¿Por qué no le igualo a ninguna variable? Por ejemplo, x igual a todo esto. Porque esa información no me interesa. Es una información de encabezado que no me sirve para hacer el ejercicio. Entonces, por eso FileReadline retorna algo. Esto sí retorna algo. Esta función retorna algo, pero no vamos a hacer nada con ello. Así que simplemente se pierde. Lo borra el buffer, el interpreter Python. ¿Ya? Ahora vamos con todos estos meses de aquí. Ya sabemos que estamos justamente en esa línea. Entonces podemos poner línea de videojuegos en vez del videojuego. Línea de meses es igual a file.readline. ¿Y qué hacemos? Pues copy pega. Esto es copy pega. ¿Ya? Porque, bueno, el string para limpiar la línea y file readline simplemente me devuelve la línea. Ahora, vector columna es igual a np.array. ¿Se repite? Sí, se repite porque también estamos creando de la misma forma y está separado por coma y espacio. Entonces,
la metodología es casi igual. Lo único que cambia es el nombre de variable. ¿Ok? Punto split, coma espacio. Y se acabó. Con los vectores se acabó. Entonces, lo único que faltaría poner es vector column, vector fila, coma, vector columna. ¿Ya? Para mandar varios datos a la vez, podemos separarlos, las variables podemos separarlos por una coma. A veces te dicen que retornen una lista donde el primer elemento sea vector fila y el segundo elemento sea vector columna. ¿Ya? Eso puede ser otra forma de decir que retorne. Y bueno, hay que hacer caso, si no, nos pueden hacer bajar unos puntitos por ahí. ¿Ok? Otra cosa que nunca nos debemos olvidar es cerrar el archivo. A veces también bajan, yo que sé, unos 3, 4 puntitos por no cerrar el archivo. Es importante cerrar el archivo. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Preguntas. Ese sería el ejercicio aquí. Vamos a probar mientras ustedes a ver si tienen alguna pregunta. Vamos a poner aquí print y imprimimos etiquetas nombre del archivo. ¿Cuál es el nombre del archivo? Videojuegos.txt. Ya. Si se dieron cuenta que no hicimos uso del for, porque no necesitamos información todavía. No hicimos for línea in file. No hicimos eso porque no queremos recorrer una línea y este código por ahora es estático, no es dinámico. El for siempre hace que nuestro código sea dinámico. ¿Ok? Entonces, nombre del archivo aquí pondríamos videojuegos.txt. Ya. Entonces le damos play y lo que me tiene que mostrar son los videojuegos. Ya. Entonces, en este primer array vendrían a ser los videojuegos, si se dan cuenta. Bueno, pone array, detail. Esa es la forma de cómo la consola presenta un array. Así que solo omitan el array y cojan como los corchetes aquí. Ya, esa es la información que me está dando. El primer arreglo es ese ahí, es el vector de filas. Y este es el vector de columna. Ya está. Entonces la información está correcta. ¿Ya? Entonces para usar, porque obviamente vamos a usar estas etiquetas en las otras funciones, entonces vamos a poner aquí vector fila, coma, vector columnas, es igual a todo esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Un simple desempaquetamiento. Recuerden que esto realmente es una tupla. Todo esto está dentro de una tupla. Por eso está enviando como una tupla y está haciendo un desempaquetamiento. Tupla, ¿qué es eso? No me han enseñado. No importa, una tupla es como una lista, ya está, una lista. Ya es como que si estuviésemos mandando una lista y esa lista se está desempaquetando. Cosa que el vector fila le pertenece a vector fila y vector columna le pertenece a vector columna. Ya, aquí no debe haber dudas respecto a eso. Ya. Listo. Entonces, primer ejercicio terminado. Vamos con el literal B. ¿Hay preguntas? No, perfecto. Ya. Vamos a crear una función llamada crear matriz, donde recibe el nombre del archivo, vector fila y vector columna. Ya, el nombre del archivo ya sabemos, simplemente es una variable y bueno, es videojuego.txt en este contexto, en este ejercicio. Vector fila, donde lo obtuvimos en la anterior función. Vector columna, también en la anterior función. ¿Ya? Me dice que la función retorna una matriz donde las filas son videojuegos y las columnas son meses. Y cada celda son los jugadores registrados. Este es un archivo que representa jugadores registrados en tal mes de tal videojuego. ¿Ya? Entonces sería más o menos la matriz de esta manera. Ya les había mostrado, spoiler, ¿no? Entonces, cada celda va a contener un número específico. Por ejemplo, LOL en enero tiene 2183. Entonces, la matriz se va a llenar de esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la metodología de crear una matriz? Vamos definiendo primero la función crear matriz, nombre del archivo, vector fila, vector columna, punto y coma, digo los puntos. Ahora,
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, podríamos empezar por cualquier cosa, primero por creando la matriz o leyendo el archivo, cualquiera de esas dos. Vamos a crear la matriz que vamos a retornar. Vamos a crear la matriz. Matriz va a ser igual. ¿Por qué podemos crear la matriz? Porque ya tenemos las dimensiones. Recuerden que lo que yo requiero ahorita es la matriz, que es todo esto de aquí. Pero ¿quién me da el tamaño de la matriz? Las etiquetas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántas filas hay? 5. ¿Cuántas columnas hay? 12, porque son todos los meses, ¿no? Enero a diciembre son 12. Entonces, si yo tengo el tamaño de la matriz, yo puedo empezar con una matriz de ceros para poner todos los datos, ¿ok? Entonces, esa es la metodología. Siempre podemos crear, cuando tenemos los vectores, las etiquetas, podemos crear ya la matriz. Entonces, np.zeros. Uy, np.zeros. ¿Por qué zeros y no ones o full? Bueno, full también podríamos usar. Pero ¿por qué zeros y no otro ones, por ejemplo? Ones es otra función. Recuerden que tenemos varias funciones, ¿no? Resulta que puede haber ejercicios en donde vayas a ir concatenando algunos datos, ¿no? Vayas a ir sumándole datos a una misma celda. Entonces, si empieza en 0, le vas a sumar, por ejemplo, 100. Entonces se suma. Y luego le vas a sumar otros 100. Se suma, 200. Está bien. Pero, por ejemplo, esta que empieza en 1, porque digamos que creamos la matriz de ones, de 1, se va a sumar 100, es 101. Esto es incorrecto. ¿De dónde salió ese valor inicial? 1. No me interesa que el valor inicial sea 1, sino que sea 0. Entonces, la mayoría de veces en donde vayas a completar una matriz con valores enteros, la mayoría de veces necesitas una matriz de ones, ¿ok? De ceros. Una matriz que empiece de ceros, con ceros, ¿ok? Aquí pondríamos el tamaño. ¿Cómo obtenemos el tamaño? Aquí debemos ponerle un shape. Por cierto, la función np.zeros recibe un shape, que sería la forma de la matriz. Entonces, si nosotros dentro de esta tupla le ponemos dos números, sería una matriz, ya que habrían dos dimensiones. Entonces, cada dimensión le está diciendo que tienen cierta cantidad de elementos. Por ejemplo, el vector fila, ¿cómo le digo cuántos el tamaño de las filas? Pues con punto size me va a devolver. ¿Puedo usar len? Correcto, puedes usar len, pero ten mucho cuidado. Por ejemplo, tienes un vector... Uy, se me perdió el puntero. A ver, el puntero, ¿dónde está? Ya, acá. Por ejemplo, tienes LOL, Valorant, etc., ¿no? Ya digamos que tenemos solo estos de aquí. Si nosotros le aplicamos un len a esto, nos devolverá ¿qué cosa? 2, correcto. Pero también si le aplicamos un punto size, que por cierto es una propiedad, por eso no lleva paréntesis, una propiedad de propio array, del arreglo. Entonces, si le ponemos punto size, me devuelve 2. Correcto. Pero, ¿qué sucede con una matriz? Digamos que toda esta es mi matriz. Si yo le aplico size a esta matriz, recordemos que tenemos 5 filas y 12 columnas. 5 por 12 sería 60. Perdón, 5 por 12, 50. Sí, 60. Entonces, el size me devuelve 60. Ahí, perfecto, funciona bien. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo len de la matriz? Aquí me devuelve solo el número de filas. Entonces, con matrices el len no funciona. Con vectores sí funciona, pero con matrices no, porque solo te cuentan las filas. Ya, entonces, eso siempre lo repito, lo recalco. Tengan cuidado con el len y el size, porque estamos acostumbrados a usar len. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. Listo. Entonces, acá, vector columna. Punto size. Listo, ¿cómo estamos con la hora? Media hora. Me estoy demorando mucho en las explicaciones porque el ejercicio sí está largo. Son 2 temas. Ya, vamos con creando nuestro vector. Y por cierto, cuando tengamos números, cuando vamos a llenar la matriz con enteros, pues pongámosle int, porque de otra forma, np.zeros inicia la matriz en flotantes. ¿Ok? Entonces creamos la matriz, perfecto. Ahora, ¿de dónde vamos a adquirir todos los datos para llenar la matriz? Del archivo. Por ende, vamos a tener que abrir con file open, poniendo aquí el nombre del archivo, coma, en modo lectura. Entonces no hace falta escribir ahí el modo en que vamos a abrir el archivo. Entonces, ahora sí, se viene lo interesante.
¿Nos interesa la primera línea? No. La segunda tampoco. La tercera tampoco. La cuarta tampoco. La quinta tampoco. La sexta ni la séptima. 7 líneas no me interesan. ¿Qué hacemos aquí? Pues resulta que aquí ya no es necesario poner file readline 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿A qué les parece conocido esto? Cuando existen códigos repetidos. A que debe estar dentro de un for y in range de 7, porque voy a leer 7 líneas y ya está. Traduzco todas esas 7 líneas de file readline por solamente un for que me va a dar 7 vueltas. Bien, se acabó. Entonces de esa manera leemos estas 7 primeras líneas y empezamos a leer donde la información es la que me sirve. ¿Ya? Porque aquí tenemos ya videojuegos, meses y las cantidades, que es lo que vamos a llenar la lista. Ya, perfecto, hasta ahí tenemos el archivo ya para leer cada línea. Bueno, vamos a poner para leer cada línea, ¿no? Línea in file. ¿Ya? La metodología de lectura de archivo es buenísima, es mecánica. ¿Qué quiere decir que es mecánica? Que es muy repetitiva, por lo tanto, siempre los ejercicios de lectura de archivos siempre suelen ser igual. Que recorremos línea, primero leemos encabezado, recorremos línea, desempaquetamos, strip, split. Casi siempre se repite así. Entonces, pueden mecanizarse de alguna manera y por eso el segundo parcial para mí sería un poco sencillo en este aspecto, a excepción de que le metiera un while, ¿no? Porque no vieron while en el primer parcial. Pero de ahí el segundo parcial con estos temitas, el archivo y diccionario son mecanizados, por lo tanto se vuelve un poco más fácil. Espero que no ocurra como la evaluación del primer parcial, que sí estuvo difícil, estuvo muy difícil. ¿Ya? Por línea in file. Recorremos cada línea y lo que podemos hacer de una vez es línea.strip para limpiar la línea. Strip. Ya. Entonces, limpiamos cada línea de una buena forma. Ya, es más, puedo desempaquetar todos los datos de una vez. Tengo videojuego, mes y jugadores. Entonces, videojuego, vamos a ponerle bit. Sería mes, coma, y lo último vendría a ser jugadores activos, jugadores registrados. Entonces, JR. Sí, es pésimo creando variables. Ayudante. Punto split. Y aquí le ponemos por lo cual está separado todo. Entonces vemos que la rayita es el común denominador de cómo se separan toda la información. Entonces, rayita, guión, ya, guión, con su nombre técnico. Entonces, tenemos ya desempaquetado todo. Y esto de aquí, hasta ahorita, es lo que siempre se repite, ¿no? Siempre se repite esta forma de leer el archivo. ¿Ya? Bien, les voy ahora a mencionar cómo es la metodología en cómo nosotros vamos a llenar esta matriz. ¿Ok? Uy. Si se dan cuenta, cómo nosotros llenamos, por ejemplo, esta celda. ¿Qué información necesitamos? Necesitamos saber el mes y el videojuego, porque de esta manera localizamos en qué celda poner esa información. Si se dan cuenta que una línea puede tener videojuegos, Fornite por ejemplo, rayita, tiene el mes, puede ser marzo, y tiene un número. Entonces, como cada línea del archivo tiene, esto representa cada línea, o sea, cada línea va a estar constituida de esta forma. Como tiene esta estructura, nosotros podemos hallar el número de fila, el índice de fila, el índice de columna y poner esta información ¿a dónde? A donde pertenece, justo en la celda. ¿Ya? Entonces, como cada línea tiene esto, cuando va a recorrer cada línea podemos poner cada valor en cada celda. ¿Ya? Entonces, cada recorrido va poniendo un valor en cada celda. ¿Ya? Esa es la metodología en cómo llenamos. ¿Cómo buscamos estos índices? Hay dos formas. Y de hecho, la segunda forma recién lo aprendí jueves. Este jueves, ¿qué pasó? Que en la ayudantía, estaba dando ayudantías y un estudiante me mencionó que podemos usar isin. Y yo, ¿qué es eso? Y resulta que ha sido más fácil que el punto where. Punto where es un poco más
es difícil por todo el concepto teórico que debemos saber. Podemos usar .np.where o np.isyn, ¿ya? Para buscar ¿qué cosa? El índice, ¿ya? El índice específico en donde se encuentra Fortnite y donde se encuentra Marzo. Porque recuerden que esta matriz realmente vamos a considerar con índices 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿no? Así mismo en la fila 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, para buscar el índice de Fortnite necesitamos saber el índice 1. ¿Cómo buscamos eso? Con np.where o np.isyn. Vamos a usar np.isyn. Espero que no se me haya olvidado cómo usarlo. Vamos a usar np.isyn. Ya. Y bueno, lo único que tocaría convertir este número en entero porque esto está en string. Y ya está. Y vamos llenando así de esta manera la matriz. ¿Ok? Entonces, como habíamos mencionado, índice de fila. ¿Cómo buscamos ese índice de fila? Tenemos acá el videojuego. ¿Dónde lo vamos a buscar? En un vector. Resulta que esta función isyn, vamos a trabajar con isyn, también se puede con np.where. Aquí le das el iterable, el vector iterable. Bueno, mejor dicho, el vector de las filas. Vector fila. Y aquí le das la información que quieres buscar. En este caso quiero buscar en el vector fila el videojuego específico. Tenemos como la variable bit. Entonces esto te va a enviar, recuerden que el vector sería LOL, Fortnite, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces si yo quiero buscar Fortnite, entonces ¿qué índice es? 1. Entonces si videojuego es Fortnite, lo que me va a devolver es 1. Y me lo devuelven entero. No hace falta como el np.where que teníamos que indexar 2 veces. ¿Ya? Entonces, por eso vamos a usar por facilidad np.isyn. Esto del concepto teórico de np.where no lo explicaré aquí porque es extenso explicar esto, ¿ya? Pero tienen videos en el canal de conceptos de NumPy. Conceptos de NumPy, todo NumPy, ¿ya? Un video específico hablando de NumPy, ¿ya? Entonces 0, 1, elegimos el índice con isyn. Entonces vamos haciendo eso. np.isyn, aquí tendríamos la función isyn, aquí colocamos el arreglo iterable, en este caso sería vector fila, y aquí colocamos el videojuego, ¿ya? Entonces, índice de columnas. ¿Cómo es la forma de buscar el índice de columna? Pues de igual manera, np.isyn, y aquí colocamos vector columna, coma, y aquí colocamos lo que sería el mes específico, ¿no? ¿Cuál es el índice del mes específico? Se acabó. En este aspecto, ¿ya? Ahora vamos a llenar la matriz. ¿Dónde está mi matriz? Matriz es la matriz, tal cual. Entonces, indexamos la matriz fila columna como índice fila aquí, índice columna acá. Y esto va a ser igual a ¿qué cosa? A JR, que sería jugadores registrados. Pero aquí falta una cosa más. Jugadores registrados está en string. Hace falta convertirlo en entero. Entonces, entero. Ya. Se acabó, sí. Aquí sí ya se acabaría porque el for lee todas las líneas. Y bueno, aquí el proceso es que se va llenando toda la matriz. Como tal. ¿Ok? Lo único que faltaría es cerrar el archivo. Y retornar la matriz. ¿Ya? Entonces, viendo aquí en primera mano, no nos equivocamos en nada, entonces debería salir a la primera. Vamos a probar la función. Entonces, si tienen alguna pregunta mientras pruebo la función, háganlo. Print, crear matriz, nombre del archivo sería videojuegos.txt en string. Videojuegos.txt. Vector fila ya lo conseguimos acá arriba, si se pueden dar cuenta. De hecho, aquí vamos separando un poco para que se den cuenta. Ya. Entonces, vector fila, vector columna lo tenemos aquí, por eso ingresan de perlas en este parámetro. Ya. Se llaman de igual manera las variables. Entonces, bien. Entonces vamos a darle play. Y esperemos que lea. Ya. Entonces, ahí me está leyendo. Sí, esta es la matricería 0, 1, 2, 3, 4. Pero aquí no me está colocando lo que sería
alguna información, porque por ejemplo League of Legends estaría en la primera fila y no me coloca información en la primera fila. Ya eso lo vamos a tener que solucionar. Seguramente es porque no encuentra el índice aquí en eSIM. No encuentra el índice, no sabe en dónde colocar. Ya, seguramente va a ser por eso. Ya, sí, porque aquí la matriz se debe llenar por completo. Vamos a ver qué sucede. Videojuegos. Sí, videojuegos está bien. League of Legends. A ver. Print videojuego. Vamos a imprimir videojuegos para empezar y vamos a ver qué sale. A ver, los videojuegos salen escritos de igual forma. Sí, están escritos de igual forma. Ahora vamos a imprimir nuestro vector columnas, por si acaso. Por si acaso el vector columnas está... Perdón, el vector fila, que es el vector de los videojuegos. Ya, League of Legends está bien escrito, ¿sí? Uh-huh. Sí, está bien League of Legends, está bien Fortnite, está bien Valorant, World of Warcraft. Y no me está llenando la matriz. Vamos a poner aquí print del índice fila, índice columna. Perfecto, de esta manera. Y borramos este print. Ya. Ah, no me está devolviendo true. De alguna forma el League of Legends no está escrito de forma correcta. Porque aquí sí devuelve true. Voy a usar nb.where a lo antes. Vamos a dejar este código comentado y luego solucionamos. Índice de filas es igual a np.where y aquí pondríamos vector filas es igual a bit y acá abajo sería, bueno, indexamos dos veces, ¿no? 0, 0. No sé por qué me da error en la primera, no debería tener problema. Vector columna es igual a mes. Si aquí sale, qué raro, aunque Una igual pregunta. no debería salir. Ah, sí, alguien Es mencionaba. que en al principio había como un League of Legends, como una sin letra mayúscula, la L. No sé si eso tenga que Tienes ver. razón, ajá. Tienes razón, tienes toda la razón. Ese es el verdadero problema. Ya, ahí vemos el verdadero problema. Se trataba de la escritura. Ujú. Qué buena, gracias. Se trataba de la escritura. Vamos a verificar eso bien. League of Legends en mayúscula. L, sí, perfecto. Fortnite también. Valorant igual. World of Warcraft. Sí, también. Vamos a ver. Pero aquí solo es League of Legends. De ahí está bien escrito. League of Legends, sí. Fortnite. Valorant. Estaba en minúscula.
Qué raro. Bueno, aquí es mes. Bit mes. Ya. 001, 2, 11 y 12. A ver, ¿cuál es el problema aquí? Fortnite. ¿Por qué tiene una T ahí? Vamos solucionando el texto. Fortnite. ¿Por qué esta T está aquí? No debería estar. Sacamos la T. Ya, ahí sí. Valorant está bien escrito. World of Warcraft. Wars con S. Es el archivo, muchachos. Es el archivo. De ley es el archivo. Es el archivo. Parece que no se me modificó esta parte de aquí. Ah, por cierto, esto es creado con... Toda la información no la escribí... Todo... Bueno, cada línea no la escribí yo. La puse en una inteligencia artificial y ya está de una, rapidísimo. Por eso salió este problema. Por eso salió este problema. World of Warcraft, ya está. ¿Funciona o no funciona? Veremos. Ya está, ahí sí, muchachos, ahí sí. Bien, vamos a descomentar esto porque el problema no era la función, pero quería volver a lo viejo. Entonces estas dos está bien. Entonces si le damos play, también la de arriba debería estar bien. Sí, sí, perfecto. Ya se llenó toda la matriz. Ojo con eso. Todo tiene que ver con el archivo, no es nada más. El código estaba bien. Vamos a eliminar este print de acá para que no nos moleste. ¿Y cuál print me falta? El print de acá. Listo. Qué raro, no me había dado ese problema. Nunca. Listo, ahora sí que sí, vámonos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? El error no era ni el código, solo escritura del texto, ya está. Es que si está diferente, de diferentes maneras escrito, pues obviamente las mayúsculas y minúsculas tienen que tener en cuenta. Y peor si hay una S de más, ¿ok? Ojo con eso. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Vamos con la siguiente. Demoramos un poco en esta, ¿no? Para solucionar el error. Listo. Crear matriz. Vamos con top n. Ahora sí, una vez que estamos creado la matriz, ojo con esto. Cuando ya creamos la matriz, suelen haber operaciones de... como si estuviésemos analizando datos, como si estuviésemos en la materia de estadística. Ya, es tal cual. Por ejemplo, quiere saber cuál es el total de enero, cuántos jugadores se registraron en todos los videojuegos en enero. Entonces, ¿qué es lo que haces? Buscar la suma de toda esta columna. ¿Ya? Y aquí te sale un valor que es la suma de toda esa columna. Operaciones así es lo que siempre te van a tomar aquí en este capítulo de NumPy cuando creas la matriz. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de ejercicios que vamos a hacer. Pero también, por ejemplo, puede ser un top. Por ejemplo, top de los meses que más se vendieron. Aquí, bueno, obtenemos la sumatoria y luego seleccionamos el número mayor. Si este es el número mayor, significa que marzo es el primer lugar en el top. ¿Ya? Entonces, todas esas operaciones son las que se hacen o son los ejercicios normales que siempre te preguntan. Entonces, vamos creando el literal set. Si no hay pregunta. Vamos a darle control S para que se guarde todo. Y
Sí, ya, funciona bien. Vamos definiendo en top n. Top n recibe la matriz, coma, vector fila, coma, vector columna. Perfecto. Y coma n. Ya, este es un top diferente a los que, por ejemplo, en el taller 4 de, bueno, en el caso de mi paralelo, que tomaron un ejercicio parecido con el top, pero decían un número específico, top 5, por ejemplo. Y ponías pues en un rango de 5. No cambia mucho si te ponen n, porque n sigue siendo el número y vas a indexar dependiendo de ese n. Así que el ejercicio no cambia, solo es un n por un número estático, ¿ok? Se vuelve dinámico esta función. Eso es lo único que cambia. Ya. Entonces, sigamos. Recibo una matriz, ok, la función retorna un vector del top n de videojuegos. Ah, ya, esto es lo que hay que analizar muy bien, muy bien. El top n de videojuegos con más jugadores registrados del año. Ya, entonces, para necesitar esto, digamos que, bueno, aquí está toda la información y aquí obtenemos el total del League of Legends. Acá obtenemos el total de Fortnite. Y así se van llenando, ¿no? Por ejemplo, el total de League of Legends es 48.500. De LOL. Más fácil mencionar LOL. Fortnite, 50.000, digamos. 50.000 registrados. Aunque ya está en quiebra ese juego. Creo, no sé, digamos. 25.000 en Valorant, digamos. 30.000 en World of Warcraft. No, dice. Ya, 27.000 en 27.500 en Free Fire. Ya, digamos que los números son así, no critiquen los números. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta cuál es el top de los videojuegos con mayores jugadores registrados? Pues primero, ¿quién tiene la mayor cantidad? Pues según esto es Fortnite. Entonces, el vector debería tener Fortnite en primer lugar. ¿Ya? Luego, ¿quién sigue? 48.000 LOL. Entonces, así sucesivamente, si fuese un top 3, pues presentan los 3 jugadores, a los 3 videojuegos, perdón. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Si se dan cuenta, ¿qué estamos necesitando aquí? Estamos obteniendo una suma horizontal. Y eso sí podemos hacerlo. ¿Ok? ¿Con qué eje hacemos una suma horizontal? ¿Con qué eje? Porque vamos a poner np.sum y un eje específico, pero queremos obtener la suma de esta matriz horizontalmente. Aquí, bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Con qué eje vamos a hacer una suma horizontal? ¿1 o 0? Bueno, solo hay dos ejes, ¿no? 1 o 0. ¿Cuál era la pregunta? ¿Con qué número de eje vamos a hacer la suma horizontal? Porque vamos a hacer suma horizontal, es decir, vamos a obtener un vector de 48.501, 50.000, el vector de 25.000, el vector de 3.000, el vector de 27.500. Vamos a hacer todas esas sumas. Entonces, ¿con qué ejes hacemos? Si es horizontal o de fila, 1. Y si es vertical, es 0. Correcto, así es. Así es. En filas, justamente, es... perdón, en horizontal, justamente es 1. Las filas, ¿ok? Y entonces vamos a hacer la sumatoria horizontal, ¿ok? Bien, vamos a colocar aquí. Siempre pongo yo mi vector sum así. Entonces, ¿a quién le vamos a aplicar el np.sum? Pues a la matriz. Puede ser np.sum y colocas dentro la matriz y coma el eje. Pero bueno, es mejor poner matriz.sum. Y aquí colocas directamente el eje. Más rápido. Ya. Vector suma igual a matriz.sum. Entonces obtengo, ¿qué obtengo? Tengo este vector de aquí. Esto sí lo quiero detallar muy bien porque ya sé que tengo ahí un video, pero igual quiero que entiendan cómo es el mecanismo, porque esto es lo más difícil de entender. Cómo es que usando ArcSource se ordena todo esto. Rarísimo, ¿ya? Entonces vamos a anotar un ratito todos estos parámetros de aquí y vamos a anotar también los videojuegos. Entonces tenemos LOL, tenemos Fortnite, tenemos Valorant, tenemos WoW,
tenemos FF Free Fire, ¿ya? Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta aquí? Que el vector suma, que sería este vector que obtenemos aquí, es paralelo ¿a quién? Al vector fila. Eso debemos tenerlo primeramente en claro, ¿ok? Hay una función que me devuelve índices ordenados. ¿Qué significa eso de índices ordenados? No entiendo nada. Ya, vamos a poner aquí primero índice 0, 1, 2, 3, 4. Y lo que me devuelve los índices ordenados es otro vector. Cuando yo le aplico a este de aquí, arcsort, algo como esto, me devuelve otro vector, pero me devuelve los índices ordenados, ya no los valores, porque con sort te devolvía solo los valores. Arcsort, cada vez que tenga la palabra arc te devuelve índice. ¿Y qué significa esto? Arcsort por defecto ordena de menor a mayor. Debemos cambiarlo de mayor a menor, pero bueno, todavía no. ¿Cuál es el menor aquí? 3, 30.000, no, perdón. Sí, 30.000, pero no es 30.000, es 3.000. Este es el menor, entonces aquí va 3. Siguiente, ¿qué sigue? ¿Qué índice sigue? Sería 3.000, 25.000. ¿Ya? Y luego sigue... No, perdón, es el índice. El índice de 25.000 es 2. El índice de 27.500 es 4. Y así sucesivamente. Se llena con índices ordenados. Pero, ¿para qué me sirven estos índices? No tiene sentido. Resulta que en NumPy tenemos tres formas de indexar. Indexación booleana, indexación por índice, indexación normal, la que comúnmente conocemos. Entonces, lo que podemos hacer aquí es una indexación por índices, ¿ok? ¿Y para qué? Para obtener el nombre, porque aquí tenemos ¿qué cosas? Los índices, y también con sort tenemos solo los valores, pero queremos obtener los nombres ordenados, nombres de los videojuegos. Si yo indexo este vector de acá arriba con este vector de acá abajo, lo indexo con índices, lo que me va a hacer es, ok, el 3, ¿cuál es el índice 3? Le pertenece a WoW, entonces lo ordena. Coloca a WoW en primer lugar. ¿Ya? Bueno, de menor a mayor. El 2, ¿quién es 2? Valorant. Entonces coloca aquí Valorant. Si se dan cuenta cómo lo está ordenando. WoW está acá y lo está ordenando en su sitio. Esto es indexación por índice y es lo más fácil para ordenar vectores paralelos. Es lo más sencillo porque se vuelven 3 líneas. ¿Se acuerdan que con lista tenemos que eliminar el anterior, sacar máximos a cada rato, eliminar el anterior con punto pop, todo eso? En listas era así. Acá en NumPy es sencillísimo, ¿ya? Acá pondríamos LOL y acá pondríamos Fortnite. Entonces, si se dan cuenta cómo Fortnite se ordena de esa manera, ¿ya? Ese es el mecanismo que nosotros debemos usar aquí. Entonces, tenemos el vector suma y para poder ordenar todos los índices, pues simplemente vamos a obtenerlo con arcsort. Entonces, al vector suma le vamos a aplicar un arcsort, ¿ya? Entonces, el vector índices, ya podemos obtener todos los nombres. Podríamos poner top n, vamos a poner top n como variable, aunque top n tiene el mismo nombre que la función, ojo con eso, deben tener cuidado. Entonces aquí pondríamos top n, vector top n. Entonces aquí pondríamos el vector índice, el vector fila va a ser indexado por quién, por lo que le hicimos, vector índice. Está siendo indexado por justamente un vector índice, ¿ya? El vector fila, ¿cuál es? El vector de aquí, que hemos mostrado como LOL, For, Valorant, WoW y Free Fire. Entonces ese es el vector fila. ¿Con qué lo estamos indexando? Con lo de abajo. Y eso me va a dar resultado lo de acá abajo, ordenado de menor a mayor. Pero no queremos de menor a mayor y tampoco queremos todos los videojuegos. Solo es un top n, depende del usuario. Entonces ya podemos retornar ese vector n, pero haciéndole las modificaciones. Primero, vector top n de menor a mayor. Vamos a poner... Sí, de menor a mayor. Entonces vamos a darle la vuelta. ¿Cómo hacemos eso? Con dos puntos, menos 1. Ahí le estamos dando la vuelta. Ahora, por último, vector n le vamos a dar desde el principio, porque es el top 1, hasta el top n. N, la propia variable.
Profesor, ¿qué pasa si n es 100 y solo tengo 5 videojuegos? No pasa nada, los rangos se seleccionan hasta donde hayan videojuegos. No pasa nada. Así que aquí no habría ningún problema. Vector columna no lo estamos usando, pero bueno, esto lo pongo todo. Sí, si no se usa, pues lo eliminamos, ¿no? Pero aquí siempre cuando hago estos ejercicios, este ejercicio lo planeé, o sea, lo planeé todo, pero todavía no lo he resuelto completamente. Por eso pongo vector call por si lo llegan a usar. Pero en este caso, en este ejercicio no lo usa. Igual en el taller 4 también habían variables en funciones que no se usan. No porque, sí, esa es mi otra recomendación. No porque aquí esté la variable la función lo vayan a usar. Ojo con eso. Porque en el taller pasó eso, que tenían un vector que no usaban y estaba raro, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso, ¿no? Ya, este vector columna no lo estamos usando, pero no por eso quiere decir que esté mal el ejercicio. Ya, entonces vamos a imprimir este top n que funcione correctamente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué videojuegos qué videojuegos son los que más jugadores registran. ¿Qué horas son? 1 hora. Ya estamos bien. Estamos bien porque de aquí resolvemos el literal E y el literal E. Bueno, el tema falta. Entonces colocamos aquí top n. Y aquí colocamos matriz. La matriz la recibimos arriba. El vector pila pues ya lo obtenemos. Vector columna también. N, vamos a decirle que me dé el top 3. El top 3. Entonces, me debe presentar un vector con los nombres ordenados de mayor a menor. Entonces, Valorant, no creo. Primero está Fortnite, ¿no? Valorant, Free Fire y World of Warcraft. Quiero seleccionar más datos. Pongo el top 5, se me seleccionan todos los videojuegos, ¿no? Entonces, al poner top 5 me muestran todos los videojuegos. Fortnite está el último. Ya fue. Sí está en quiebra. ¿Qué pasa si pongo 100? Como les decía, pues el rango comprende todos los videojuegos. No importa si no abastece, ¿no? Si el rango es demasiado alto, solamente se selecciona lo que se puede. ¿Ya? Entonces, por eso no daría problemas aquí. ¿Ya? Listo. Este ejercicio está bueno porque casi siempre, puedo asegurarles que casi siempre lo toman. Así que confirmen. ¿Preguntas? Top N, ahí, perfecto. Ahora sí, si no hay preguntas, vamos al literal D. Dice crear un informe. Ya, este ejercicio lo tomaron en el taller y yo pues quise tomar algo parecido. En el taller 4. Es que el taller 4 estaba difícil, tipo examen, tal cual. Tipo examen. Por eso quiero tomar estos tipos de ejercicios parecidos. ¿Ya? Crear UAN. Aquí me faltó el error tipográfico. Crear una función llamada crear informe. ¿Ok? Vamos ya definiendo la función para no demorar. Crear informe. Aquí ponemos matriz, vector fila, vector columna. Listo, 2 puntos. Enter. Entonces, dice, recibe una matriz y vectores etiquetas. Ok. La función debe crear archivos por cada videojuego. Ok, esto es lo difícil. Vamos a tener que crear por cada videojuego. Es decir, como aquí hay 5 videojuegos, vamos a crear un archivo para LOL, un archivo para Fortnite y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Qué más dice? Cada archivo tendrá el nombre de videojuego, o sea, el nombre del videojuego específico. Por ejemplo, lol.txt, League of Legends.txt, Fortnite.txt y así sucesivamente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y dentro de cada archivo de cada videojuego colocará con el siguiente formato. Hay que colocar videojuego, espacio y el videojuego que es. ¿Ya? El mes, 2 puntos, jugadores activos. Esto es un encabezado que también hay que colocarlo. Por eso este ejercicio es Pepa para practicar archivos, ya que tendremos que escribir del formato correcto. Y no solamente eso, solo que hay que poner enero 2 puntos 4500, diciembre 2 puntos 5000. Entonces, interesante, ¿no? Hay que escribir en el archivo desde enero hasta diciembre con los datos respectivos, ¿ya? Eso es lo complicado aquí y bueno, lo que nos va a hacer un poco difícil, ¿ya? Vamos seleccionando, vamos haciendo un for para recorrer cada videojuego. Entonces, vamos a poner aquí videojuego
in vector fila, que el vector fila contiene todos los videojuegos. Entonces vamos a recorrer todos los videojuegos. ¿Para qué? Porque si recorremos todos los videojuegos puedo dinamizar la creación de archivos, porque voy a estar creando por cada videojuego un archivo. Entonces aquí vamos a poner file igual a open y aquí creamos el archivo. Pero ojo, dice que el nombre es videojuego.txt, entonces aquí ponemos videojuego, que está en str, eso no cambia, pero aquí le añadimos la extensión .txt, ¿ya? Entonces, ¿en qué modo va a estar? En lectura. Podemos usar A, sí, pero también sabiendo que lo vamos a crear por primera vez y no vamos a añadir nada más después, W, ¿ok? Listo. Así estaría. Entonces, file igual a open videojuego más .txt con el modo de escritura, ¿ok? Listo. Ahora, ¿cómo nosotros escribimos el primer? Porque aquí ya comenzamos a escribir, ya estamos creando el archivo, entonces comenzamos a escribir. Write, ¿qué escribimos aquí? Colocamos videojuegos, coma, espacio mejor dicho, y le concatenamos, ¿qué cosa? Videojuego, ¿no? Como tal, la variable videojuego. Listo. Siguiente, pero ojo que no se deben olvidar de el salto de línea. Ya, ojo con esto también, que siempre deben concatenar con más. No pueden poner coma porque aquí en write no recibe coma. Ya, el file.write no recibe coma. Entonces ahí dejamos un salto de línea. Perfecto. Seguimos. File.write. ¿Y qué sigue? Mes, bueno, esto es un encabezado, así que lo podemos escribir tal cual. Mes, dos puntos, jugadores, activos. Y aquí le sumamos el salto y espacio. ¿Ya? Entonces lo podemos colocar todo de recorrido. No es una variable. Listo. Ok. ¿Qué más faltaría? Listo. Ya, sí, la grabación está bien. Vamos ahora lo difícil, ¿no? Lo complicado. Y es que aquí podríamos tenemos que usar un for para recorrer cada mes, pero no solamente eso, porque si nosotros queremos obtener, por ejemplo, la información del LOL aquí, queremos ir colocando enero y esta información, febrero esta información, marzo esta información. Entonces, como vamos a recorrer, pero vamos a recorrer en la fila específica, necesitamos este índice de aquí. ¿Ya? También necesitamos esta letra de aquí, pero lo obtenemos recorriendo el vector columna, porque ya tiene enero, febrero, marzo, abril, literalmente. Pero también necesitamos el índice para buscar la información del valor. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces tendremos que iterar, ¿qué cosa? Los meses. Aquí tendremos que poner un for mes in vector. Aquí sería vector columna. Ya. Y esta es la doble iteración. Bueno, me aluciné un poco con este ejercicio, ¿no? Entonces, necesitamos encontrar índice de fila, índice de columna. Esto no cambia mucho. Índice de fila, ¿cuál va a ser? El índice de fila va a ser lo que ya hicimos acá. Voy a usar ahora np.where para, bueno, cambiar la cosa. También puedo usar isin. Isin, le estaba diciendo que devuelve un entero en sí, pero no, devuelve una matriz entera donde solo es true el valor que es, ¿no? Bueno, un arreglo entero donde solo es true cuando el valor, donde sea el valor que es, ¿no? Y lo que hacemos es una indexación booleana, un poco complicado, pero tengan en cuenta como si fuese un índice y lo pueden indexar, ¿ya? Pero realmente es un vector booleano. Entonces, índice de fila podemos obtenerlo de cualquier forma. Así que vamos a usar esta vez np.where. Y acá usamos para el mes también de esta forma.
índice de fila, colocamos. Pero bit, no tenemos bit donde obtenemos todo esto. Videojuegos, literal, es la videojuego. Y acá en mes, donde obtenemos eso, el mes sería, bueno, literalmente el mes, sí, lo es. Aquí están las variables, porque aquí se están recorriendo. De hecho, cuando hacemos un for de doble iteración, estamos haciendo un producto cartesiano. Es decir, enero con LOL, febrero con LOL, marzo con LOL. Siguiente vuelta del principal for, Fortnite. Fortnite, enero con Fortnite, febrero con Fortnite. Y así vamos desplazándonos por la matriz, ¿ya? Buscando los valores y colocando para colocarlas dentro del archivo. Eso es lo que sucede aquí. Entonces tenemos índice de fila, índice de columna. Como nosotros vamos escribiendo en el archivo, porque el archivo aún no está cerrado, punto write. Enero, ¿dónde conseguimos esta variable? La conseguimos de mes, literal la variable mes. Aquí le sumamos qué cosa, 2 puntos, porque aquí tiene 2 puntos y un espacio. ¿Qué más le sumamos acá? El str de qué cosa, porque son valores enteros. Entonces, aquí, bueno, se viene otra cosa complicada, ¿no? Tenemos que poner índice de fila, índice de columna para seleccionar el valor específico. De hecho, esto de aquí lo vamos a sacar un ratito y vamos a poner aquí abajo, valor. Y vamos a poner aquí, matriz. ¿Ya? Para colocar dentro del str, porque el valor es un entero. Entonces tenemos que transformarlo en str para poder concatenarlo con mes igual más 2 puntos, ¿no? Entonces, sí, digamos que puse el ejercicio difícil, pero mejor, para que se preparen y bueno, no les sorprenda nada en el examen. Entonces, aquí falta algo más, y es que si no le pongo un salto de línea se va a escribir todo el recorrido. Entonces, por eso es /n. ¿Ya? Y ahora sí, enero 2 puntos, valor. Hasta diciembre 2 puntos, espacio, valor. ¿Ya? Entonces, este es el famoso recorrido doble iteración. Ya, en este caso no podemos efectuar una operación directa con NumPy, porque si se dan cuenta estamos añadiendo 2 puntos y todo eso. Entonces, como debemos respetar todo este formato, no hay forma de hacer una operación como las que hicimos acá arriba, donde indexamos el vector, todo eso, no hay forma. Aquí no hay una forma de hacer eso. Por eso tenemos que hacer doble iteración. De hecho, si se... digamos, un tips. Todo lo que hacemos con NumPy se puede hacer con for. Todo. Todas las funciones en NumPy pueden hacerse con for. ¿Ya? Solo que, bueno, algunas funciones como es lo que queremos hacer aquí, no podemos hacerlo con for. Listo. Una vez que terminemos de recorrer todo el archivo para el videojuego específico, ¿qué es lo que hacemos? Cerrar para el videojuego específico. Ojo, tiene que ser cerrado el archivo dentro de videojuegos, dentro de este for, el for principal, porque ese for está recorriendo cada videojuego. Entonces, primer videojuego, LOL, crea el archivo de lol.txt, y luego de que pone todos los datos, cierra el archivo para crear otro archivo de Fortnite, porque eso es lo que nos dice el ejercicio, ¿ya? Entonces, no retorna nada a la función, solo coloca de esta forma y ya está. ¿Sí? De aquí estaría. Entonces vamos a darle play. Y tiene que crearse todos estos archivos aquí. Va a demorar porque, bueno, es un proceso largo. Está abriendo, cerrando, iterando a cada rato. Bueno, aquí no está demorando ni siquiera está ejecutando, ¿no? Mientras tengan alguna pregunta, voy a estar leyendo el chat. Vamos a probar este código. Crear informe. Vamos a poner aquí, bueno, no hace falta poner print ni nada porque esto no devuelve nada. Entonces ponemos matriz, coma vector fila, coma vector columna. Que funciona la primera. Que funciona la primera mejor. Le damos de play y funciona o no funciona la primera. Parece que funcionó la primera porque terminó todo, pero debemos verificar todos los archivos que se crearon. Si se dan cuenta que cada videojuego está creado aquí: Fortnite, Free Fire, League of Legends, Valorant y World of Warcraft. Y sí, se escribió de la forma. Sí, el código está bien. Uy, qué bien, me salió la primera. Ya, entonces, sí, el código está bien. Si se pueden dar cuenta,
justamente como el formato que nos pidieron. ¿Ya? Los meses no necesariamente tienen que estar en orden. Depende del orden de las etiquetas. No hace falta analizar algo más aquí. ¿Ya? Le vamos a dar aquí comentarios, porque si nosotros ejecutamos esta función a cada rato, crear archivos es lo más lento que podemos hacer con el intérprete de Python. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que comentar? Listo, si no tienen alguna pregunta. Hoy sí está largo todo lo que hicimos. Bien, vamos con el último literal, es que solamente es lo que ya les había hablado, las sumatorias y luego seleccionar el máximo, el mínimo y todo eso. ¿Ya? Entonces, vamos haciendo el literal, el literal E que me dice, vamos a poner print, con la información de la matriz y los vectores etiquetas imprima por pantalla. El videojuego que más jugadores registró, es con tilde. El videojuego que más jugadores registró el mes de diciembre. ¿Ya? El videojuego que más jugadores registró el mes de diciembre. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, necesitamos, ¿qué cosa? Este vector de aquí, que ya lo tenemos acá, porque ya hicimos un ejercicio similar. Entonces, para obtener esa suma, vector suma, ¿no? Vector suma es igual a matriz.sum del eje 1. Lo obtenemos fácil, ¿ok? Si ya obtenemos esto, estamos justamente evitando algo. Y es que no es considerando toda la matriz, es considerando el mes de diciembre. Entonces no queremos la sumatoria de todo esto, porque nos dicen que solo debemos seleccionar el mes de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que yo realmente deseo? Ya no quiero mi vector suma de todos los meses. Deseo mi vector de diciembre. ¿Ya? Justamente solo eso. Entonces, como deseo solamente aquello, lo que tengo que hacer es buscar un vector diciembre. ¿Y cómo lo busco? Primero necesito índices para seleccionar en la matriz, porque los videojuegos se seleccionan todos, eso está claro, pero necesito un índice del mes. ¿Cómo obtengo esto? Pues poniendo índice del mes. ¿Cómo busco ese índice del mes? Pues ya sabemos que podemos hacerlo con np.where o con isim, ¿ya? Con cualquiera. Entonces, para buscar el mes, pues simplemente usamos esto. Y en vez de mes, aquí sabemos que es diciembre, entonces colocamos directamente diciembre. Entonces np.where o isim funcionan de igual manera. Entonces, matriz, ya tenemos el índice del mes. Entonces colocamos índice del mes exacto. ¿Ya? ¿Por qué no pongo directamente 11? Porque yo sé que están ordenadas las etiquetas. Están ordenadas. ¿Ya? Yo sé que están ordenadas. Pero yo les dije que estas etiquetas no necesariamente van a estar en orden. Entonces, considerando eso, necesitamos de ley dinamizar el código. Entonces, índice del mes es igual, y bueno, y aquí ya lo busca. No hace falta poner específicamente en dónde está. Entonces, obtenemos el vector diciembre, pero necesitamos el videojuego que más jugadores registró. Si se dan cuenta, ¿cómo obtengo, por ejemplo? Digamos que este es el vector diciembre. Este es el vector diciembre, ¿ya? Para usar este mismo vector. ¿Cómo obtengo el que más jugadores ha registrado? Si se dan cuenta, en este ejemplo sería Fortnite, ¿ya? Entonces yo necesito primero encontrar el máximo con alguna función. ¿Podemos usar max? np.max. Sí, quizás. Pero si se dan cuenta, max me va a devolver el valor. Y luego el valor necesito encontrar el índice dentro de esto de aquí. Pero en vez de buscar nuevamente el índice, yo puedo usar, en vez de max, argmax, que me devuelve el índice. Y recuerden que estos dos vectores son paralelos, el vector fila y el vector de diciembre. Como son paralelos, yo puedo seleccionar por medio del índice que me devolvió argmax el videojuego que más ha vendido. A jugadores ha registrado. Sabiendo eso, podemos hacer ese mecanismo, ¿no? Entonces, pondríamos aquí vector diciembre en minúscula. Ya. Índice máximo, variable. Y esto va a ser igual a ¿qué cosa? Al vector diciembre
No, sería... sí, vector diciembre, pero con argmax, ¿no? Diciembre.argmax. Ya. Bueno, y aquí ya es sencillo, porque no, yo quiero el nombre del videojuego, ¿no? Entonces, el videojuego que más jugadores registró es los puntos. Pongo esto de aquí, las llaves, pongo el formato, y aquí en vez de colocar índice máximo o algo así, pues utilizo el vector fila que contiene la información de todos los videojuegos, y aquí coloco el índice máximo para indicarle qué videojuego debo indexar para presentarlo. Entonces, de esta manera presentaríamos la información. ¿Ya? Entonces, aquí sería World of Warcraft. Wow, ya está. Perdón, me trabo. Ya estoy cansado, supongo. Es legal. Entonces, ¿cómo nosotros verificamos eso? Pues imprimiendo la matriz. ¿Ya? Aquí está ordenado, así que WoW está en la cuarta fila. Entonces, la cuarta fila sería esta, pero el mes diciembre sería esta última columna. Entonces, si se dan cuenta, WoW presentó más jugadores que se registraron. ¿Ya? Porque es mayor, si se dan cuenta. Entonces, está bien. De esa manera nos percatamos si está bien el ejercicio, ¿no? ¿Ya? Preguntas respecto al literal el ejercicio 1. Va a estar largo esta mega garantía. Wow. Vamos con lo siguiente. Dice, el mes que más jugadores registrados tuvo. El mes que más jugadores registrados tuvo. Ya, aquí ya es más sencillo. Es un poco sencillo, pero trabajando con sumas verticales. Si ya habíamos dicho que la suma horizontal era con el eje 1, la suma vertical es obviamente el eje 0. Entonces, si yo requiero la suma... Bueno, no tengo que borrar aquí. ¿Puedo borrar? Sí, supongo. Vamos a borrar esto para limpiar un poco. Igual pueden verlo en el video porque está todo grabado. Listo, vamos acá a colocar el vector, porque aquí me va a retornar un vector. El vector enero, la sumatoria de todos los videojuegos me da pues cierta cantidad, me da 4. Vamos a ponerle números cortos para que me alcancen dentro de la regla. 500, 600, 100. ¿Ya? Y así sucesivamente hay más. Entonces yo quiero este vector suma, porque a la final es un vector suma. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Vector suma va a ser igual a la matriz .sum del eje 0. ¿Ya? Se acabó aquí. Entonces, de esa manera busco esto de aquí. Ahora, ¿cuál es el máximo? ¿Ya saben cómo buscar el máximo? Sí, índice máximo. Me salió un gallo. Índice máximo. Índice máximo del vector suma. ¿Cómo obtengo eso? Con punto argmax. Ya está, facilito, ¿no? Entonces, tengo el vector suma igual a matriz.sum, el índice 0. El eje 0. Índice max, obtengo el índice max usando argmax. Luego, para presentar la información, pues simplemente coloco el mes que más jugadores registrados tuvo es los puntos, pongo formato y aquí coloco ya no el vector fila. ¿Cuál vector? Columna. ¿Ya? Es el que me sirve. Entonces aquí coloco índice max. Bueno, aquí está en azul porque aquí debo ponerle F. ¿Ya? Lo mismo que arriba, pero esta vez acá seleccionamos un mes específico para los videojuegos. Pero acá estamos considerando todos los videojuegos para presentar el mes. Entonces, ejercicios así es lo que van a tomar, de ley. De ley. Se los puedo asegurar en un 90%. Muy probable, ¿ya? El videojuego con menos jugadores registrados en todo el año. Esto también es un poco como lo primero. Entonces, vector suma. Esta vez el vector suma quiero que contenga. Estamos tratando de videojuegos con menos jugadores en todo el año. Entonces, de vuelta la suma es vertical. Quiero la suma vertical. Quiero estos datos de aquí.
¿ya? El vector de aquí. Entonces vector suma, matriz, punto sum, el eje 1, porque es horizontal. Acá abajo pues quiero el índice máximo. Un poco más es lo mismo. Así se pueden dar cuenta que ya es repetitivo, pero algunos de estos literales le pueden tomar. Vector suma y con el top incluido, ¿no? El top que ya hicimos. Vector suma.argmax. Y acá abajo sería un print de el videojuego con menos jugadores. Pero aquí estoy cometiendo un error, ¿no? ¿Cuál es el error? Argmax, qué raro, ¿no? Aquí puedo poner vector fila, indexar el índice máximo. Pero ¿es un máximo? No, aquí me está diciendo que menos jugadores haya registrado. Entonces ya no usamos la función max, usamos la función min. Y bueno, aquí le cambiamos la variable, ¿no? El arg min. Y ya está, cambia solo la función que usamos. Entonces le ponemos play. Y aquí me dice que es Fortnite en todo el año. Bueno, aquí ya no podemos saberlo tan bien porque tenemos que sumar todo esto, obtener el vector suma de aquí y comparar, ¿no? Pero ténganlo porque seguro que es Fortnite. confío. Confíen. ¿Ya? La metodología es la misma, por eso solo el literal es solo unos 3 enunciados y ya está. Listo, ejercicios así les pueden tomar. Y bueno, tema 1 terminado. ¿Ya? Vamos con el tema 2. Pero antes, preguntas. Oh. ¿Hay alguna pregunta? Vamos con los ejercicios que, bueno, tiene que ver más con archivos y diccionarios. Aquí ya no ponemos NumPy. Archivos, diccionario para practicar, porque bueno, es una mega, debemos contar todo el parcial, ¿no? Entonces, lo de arriba fue el tema 1. Vamos a poner acá tema 1. Acá ponemos tema 2. Listo, empezamos. Se tiene un archivo llamado multas.txt, que lo tenemos aquí. Este archivo contiene la siguiente información. Dice multas 2020. ¿Qué es eso? Es encabezado. ¿Ya? ¿Qué es esto de acá? Encabezado también, lo de acá, la segunda línea. Control, bueno, CI, ¿qué significa? Pues cédula de identidad, ya está. Tipo de multa. Hay un tipo de multa, bueno, podemos ver que es velocidad, semáforo, intersección, etc. Gravedad. Podemos ver que representa 2, 1, 3 por algún motivo, pero bueno, después lo leeremos. Costo unitario. Tiene un costo, supongo, que es en dólares, ¿ya? Entonces, estamos suponiendo, siempre que leamos un archivo, debemos, a ver, supongo que está estructurado de esta manera para usarlo de esta manera, ¿ya? Pero tienen que leer muy bien la estructura del archivo y el ejemplo que les vayan a dar, ¿ya? Bien, el total a pagar se calcula con gravedad por costo unitario. Ojo con esto, porque aquí ya me está dando cómo calculo el total a pagar. Entonces, significa que dependiendo la gravedad, vamos a tener que multiplicar por el costo unitario. Dependiendo la gravedad, vamos a pagar más multa o no, ¿ya? Entonces tiene sentido, ¿no? Dice el siguiente, pueden haber cédulas repetidas con diferentes tipos de multa. Si se dan cuenta en este, bueno, vamos al archivo. Seleccionamos esta cédula, está repetida en estas dos líneas, pero con diferentes tipos de multa. Entonces, esa es otra cosa que debemos considerar del archivo, ¿ya? Velocidad de semáforo, son diferentes tipos de multa. Debemos tenerlo en claro, ¿ok? Perfecto, vamos leyendo el primer literal A. Crear la función, vamos creando la función dic, crear dic, que recibe el nombre del archivo y retorna un diccionario donde todas las claves son cédulas y valores. A ver, perdón. Todas las claves son cédulas y los valores son el total a pagar. ¿Ya? Recuerda que las cédulas pueden repetirse en varias líneas con diferentes tipos de multas.
Aquí vamos a recordar lo que hicimos con diccionario cuando la clave existe y cuando la clave no existe. O también podemos usar get, pero bueno, el get ya no lo voy a poder, ya no lo voy a usar en esta ayudantía. Bueno, ya no lo estoy usando en toda la ayudantía. No lo estoy enseñando porque pueden usar el if y el else y es más sencillo. El get sí es un poco complicado de entender. Get, la función. Para evitar usar el si la clave existe y si la clave no existe. En vez de esas 4 líneas, uso una línea. Para eso sirve el get. Pero bueno, no lo enseñaré así para la manera más sencilla. ¿Ya? Entonces, vamos abriendo el archivo. Igual, file open del nombre del archivo. ¿Ok? Una vez que abrimos el archivo, vamos a poner acá. Bueno, primero analizamos, ¿no? Debemos omitir leer estas 2 líneas. Entonces, ¿qué ponemos? File.readline. ¿Ya? File.readline. Ya. Listo. Omitimos todas las líneas. Ahora, todo esto no solamente van a haber 4 líneas. Pueden haber más. Aquí puede haber más líneas. Entonces, ojo con eso. Que tenemos que usar for. For línea in file. Entonces, vamos a recorrer cada línea. Pero antes también vamos a crear el diccionario. Porque ya podemos crearlo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir iterando sobre cada línea. Y a cada línea ya le podemos hacer un línea.strip y un punto split. Si se dan cuenta, está separado por slash. Hay que tener eso en cuenta, sí. Ya. Entonces separamos por slash. El strip lo ponemos para eliminar saltos de línea y el split es para separar cada uno de estos datos. Si se dan cuenta, tenemos cédula, tipo de multa, gravedad y costo unitario. Entonces podemos, en vez de poner línea aquí, cédula, tipo de multa, TM, ¿qué más? Gravedad, vamos a ponerle GR. Y acá sería costo unitario. Entonces vamos a poner CU. Entonces vamos desempaquetando todos esos datos en nuestras variables. Ahora, necesitamos obtener el total a pagar. ¿Y cómo obtenemos eso? Total a pagar es igual. Convirtiendo el in de la gravedad, porque la gravedad está en string. También convertimos el costo unitario en entero porque está en string. ¿Ya? Y así obtenemos el total a pagar. Pero aquí me dicen, bueno, ahora toca agregarlo en el diccionario. Yo puedo hacer la clave. ¿Cómo se llama la clave? La cédula, ¿no? Y sería es igual a, en este caso la cédula va a ser igual a total a pagar. ¿Puedo hacer esto? Sí, pero resulta que, ¿qué pasa cuando lee, por ejemplo, la primera? Ok, me agrega 2 por 120, 240. Me agrega esa cédula y 240. Pero cuando llegue a esta línea de acá, esta cédula, 1 por 135, no lo va a sumar, lo va a sobreescribir. No queremos eso, por eso queremos crear la operación. Si la cédula está en el diccionario, bueno, empecemos por no estar. Si no está en el diccionario, ¿qué es lo que hacemos? Agregarlo. ¿Y cómo lo agregamos? De esta forma. DSI es igual a total a pagar. Pero si la cédula ya existe, entonces lo que debemos hacer es sumarle el valor, el nuevo valor, porque es un total a pagar de la cédula. Esta cédula, bueno, este propietario del auto ha cometido varias infracciones, por lo tanto hay varios tipos de multa y todo eso en un total que se debe pagar, se debe sumar. Por eso nosotros tenemos que sumarlo, más igual. ¿Ya? Entonces recuerden que esto de aquí es como poner DCI. Ya, es como poner así, solo que está compreso, comprimido, compreso. Ya. Estaría hasta ahí. Sí. Y así creamos diccionario. Esto de los ejercicios que vimos las primeras semanas de segundo parcial. ¿Ya? La estructura siempre va a ser la misma. Cómo leemos archivo y lo ponemos en el diccionario. Casi siempre es la misma. Puede que aquí pueden agregar algunas líneas para hacer un debido proceso. Pero de ahí siempre, casi siempre es lo mismo. ¿Ya? Entonces vamos a probar esta función. ¿Tienen alguna pregunta? Uy, me duele la espalda un poco. ¿Hay preguntas? Perfecto, vamos. Acá
acá debemos colocar print crear diccionario. Y acá ponemos el nombre. ¿Cuál es el nombre que debemos colocar? Multas. .txt. Entonces, bueno, hace todo este proceso y me devuelve el valor, ¿no? Me devuelve el diccionario. Va a leer todo esto de acá arriba primero, así que, bueno, no nos asustemos por eso. Le damos play para que nos muestre el diccionario. El diccionario está acá abajo. Así se pueden dar cuenta que la multa número 1, que es la primera que se agregó, tiene 240 en la primera, pero se suman esas 135. Entonces 240 más 135 es 375. El diccionario está bien creado. ¿Ya? Acá, por ejemplo, 3 por 450 serían 1350. Está bien creado. ¿Ya? Entonces en esta parte, chévere, está bien. Listo, entonces terminaríamos con esta función de aquí. Vamos con la última de esta mega ayudantía. Terminamos a tiempo, qué bien. Def. Vamos a leer. Crear la función llamada obtener total a pagar. Esta usamos while, sí, lo dejé para el último, el while. Dice, crear la función llamada obtener total a pagar que recibe el diccionario del literal anterior. Se debe pedir una cédula al usuario, ¿ya? Dentro de la función que vayamos a crear. Debe validar que la cédula tenga 10 dígitos y sean números. Caso contrario a esto, volveremos a pedir la cédula, ¿ya? Luego debemos validar. Luego de validar, imprime el valor si la cédula existe. Caso contrario, imprime que la cédula no está en el sistema, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos hacer es comprobar que el usuario ingrese correctamente la cédula. Entonces, vamos creando aquí, obtener total pagar. Aquí colocamos diccionario. Ya. Entonces, le hicimos al usuario, bueno, vamos a crear, siempre yo les considero poner aquí cédula es igual a un str solo para ingresar al while, porque aquí vamos a usar un while. La cédula es igual a un string vacío, entonces, aquí viene lo duro. Lo más duro de FP para mí es crear la condición en while. Al menos a mí se me complica crear las condiciones en while. Pura lógica matemática aquí. Entonces, ¿cuándo queremos que dé vueltas este while? Cuando mientras, bueno, vamos a decirlo en el vocablo que es, ¿no? Mientras la contraseña podríamos, bueno, es que yo tengo dos maneras de hacer este while. Sí, lo voy a enseñar de esta manera, con el not. Ponemos un not. Cuando ponemos una negación aquí, debemos ingresar dentro de esto cuáles son las condiciones para que se salga del while, no para que siga dando vuelta. Cuando ponemos un not. Dentro del not vamos a poner las condiciones para que se salga del while. Esto es cuando usamos un not. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, las condiciones. El end de set. Si el end de set para que se me salga del while tiene que ser igual a 10. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué otra condición tiene que cumplirse a la vez? Primero cédula es igual a 10 dígitos y también se debe cumplir lo otro. ¿Qué vendría a ser? Que la cédula sea en números. ¿Ya? Entonces acá debemos poner que cédula debe ser dígito. Is digit. ¿Ya? Esto es una forma de crear esta condición. ¿Cuál es la otra condición? Vamos a poner aquí que la otra condición sería mientras el end de la cédula, vamos a poner aquí la otra condición para que también la use. Mientras el end de la cédula no sea igual a 10 o, aquí debemos usar o. De hecho, estamos haciendo una ley de Morgan, eso lo aprendimos allá en el pre-lógica matemática. La ley de Morgan, cuando el negado pasaba cada una de las proposiciones, ¿no? Entonces, len de set no debe ser igual a 10 o que la cédula no sea un dígito. Mientras la cédula no tenga 10 o la cédula no sea un dígito, va a seguir dando vueltas. Eso es lo que le estamos diciendo aquí. ¿Ya? Entonces, estas son las dos formas de hacer. Válidas ambas. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tiene. Ahora sí, acá debemos colocar un input. ¿Ok? Porque, bueno,
a la primera, si no se cumple, pues debemos poner esto. Entonces aquí pondremos ingrese su cédula, 2 puntos, y bueno, va a ingresar la cédula. Y aquí vamos a poner un condicional para indicarle si la cédula está correcta o no. Entonces lo que hacemos es copiar esto y ponerlo aquí sin el not. Entonces, no, perdón, de esta manera así. Si esto sale verdadero, significa que está mal, ¿no? Entonces aquí tendríamos que ponerlo. Cédula incorrecta. Solo para este if solo es para decirle que ingrese bien una contraseña, nada más. Y ya estaría. La validación estaría aquí prácticamente. ¿Ya? Entonces, lo más difícil aquí siempre es crear la condición. Siempre es crear la condición. ¿Ya? Y es lo que más puntos suele valer en los exámenes, en elecciones, talleres también. ¿Ya? Bueno, lo siguiente es que debemos averiguar si en el diccionario existe. Y bueno, usamos simplemente sí. Si la cédula está en el diccionario que recibimos con parámetro, ¿qué es lo que hacemos? Imprimir el valor que debe pagar es, y aquí imprimimos el valor, ¿no? ¿Cuál es ese valor? Pues aquí indexamos el diccionario. ¿Con qué? Con la clave. ¿Cuál es la clave? Set. ¿Ya? Perfecto. Pero caso contrario a esto, de que la cédula no esté, entonces cédula no registrada en el sistema. Y ahí se termina el programa. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner dic va a ser igual a todo esto de crear dics para obtener el diccionario. Uy. Ya. Y acá vamos a proceder a llamar a la función y ponerle el diccionario, ya, para probar el código. Debe funcionar. Entonces vamos a probar cada una de las cosas. Ok, lo de arriba no le hagan caso. Vamos a poner una cédula incorrecta. Dice cédula incorrecta, está bien. Vamos a poner 2, 4, 6, 8, 10. Ya, ahí hay 10 caracteres, pero no son números. Ya, voy a poner números y letras, tampoco. Siempre cédula incorrecta. Si se dan cuenta, por mucho que voy, cédula incorrecta. Ya, incluso espacio, cédula incorrecta. Ya, entonces voy a poner una cédula correcta, pero que no exista. 999 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ahí la cédula está correcta, porque son números y son 10, pero no está registrado en el sistema. Ya, no hemos puesto esa cédula. Ahora vamos a copiar esta cédula de aquí y la vamos a poner, porque aquí ya dice cédula no registrada, entonces el programa funciona como debería. Ahora aquí vamos a colocar play y vamos a poner una cédula que sí exista. En este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Ya, esa cédula sí existe. Y dice que el valor a pagar es 375. Si se dan cuenta, en el ejercicio anterior, sí, era 375. Porque 2 por 120, 240 más 135 es 375. Ya. Entonces, esta solución estaría perfecta. La otra condición también funcionaría. No hay ningún problema. De hecho, para que se den cuenta, les voy a mostrar. Ya para salir de estas, a ver, sería control X, control V. Ya saben cómo se lee esta parte. Mientras el n de la cédula no sea 10 o no sea un dígito, va a seguir dando vuelta. Ese es cómo se lee. Entonces vamos a darle aquí play y vamos a ingresar una cédula incorrecta para probar que funciona. Ya, cédula incorrecta, sí. O cualquier número. Ahora vamos a ingresar la cédula que es correcta y me tiene que dar el valor de 375. Sí, funciona la condición correctamente, la vamos a dejar ahí. Ya. Pregunta, chicos. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces hasta aquí llegaría la mega garantía. Hay muchos que no se pudieron reunir hoy porque es un viernes y es de noche. Y el viernes pues para descansar. Pero todo esto, si tienen algunos amigos que no pudieron asistir, todo va a estar grabado. Les voy a pasar el link del video y el link del canal. Va a estar grabado, así que no se preocupen por eso. Los archivos y todo esto, todo este archivo está en OneDrive y yo les voy a pasar ese link de OneDrive. Porque este link de OneDrive contiene
todas las ayudantías que yo he dado durante este semestre. Ya, por ejemplo, segundo parcial, tienen todas las semanas que yo he dado ejercicio. Ya, por ejemplo, aquí me falta vincular, conectarme a OneDrive. Pero aquí están todos los ejercicios de toda la semana. Ya, en la semana 12 no, la semana 13 no hay nada. Tengo que cargar acá. La semana 14 sí, están en la lacto, tengo que sincronizar el OneDrive para que se llene esto. Pero aquí está todo, incluso la mega ayudantía que vamos a dar, que dimos hoy. Miren, la solución, Valorant, League of Legends, sí está todo. ¿Ya? Entonces les voy a pasar esto, incluso tienen un formulario que se los hice para que pues tengan todas las funciones resumidas. Para que estudien remontada FP se llama, plan remontada FP. Listo, entonces voy a parar la grabación, chicos.